para todos nosotros. A través de los estudios epidemiológicos hemos visto cómo la incidencia del carcinoma de mama va en aumento, pero la mortalidad va en descenso, afortunadamente. Y a través de esta charla y durante toda esta charla, pues vamos a tratar de entender por qué está pasando eso. Podemos decir que los tratamientos han mejorado o podemos también decir que la posibilidad diagnóstica ha aumentado y ha mejorado, ¿cierto? Hay que tener en cuenta unos factores de riesgo y eso es muy importante porque cuando uno está en el consultorio, uno se sienta frente a una paciente, muchas veces cuando le estamos realizando un examen clínico o cuando estamos haciendo un examen ginecológico o cuando estamos haciendo una consulta médica y empezamos a recibir de ella una cantidad de información acerca de su historia clínica, acerca de sus antecedentes personales que debemos considerar importante, que debemos darle el valor y el peso que tiene, pero que también nos puede servir para darle tranquilidad a la paciente en cuanto a sus propios temores. Entonces, de esta diapositiva, ¿qué quisiera resaltar? Que hay una alta probabilidad de sufrir cáncer, un riesgo relativo muy importante en las mujeres que tienen alteraciones genéticas. Las conocemos como las alteraciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Esas pacientes, su riesgo relativo de padecer cáncer es de 10 a 32 veces mayor que la población general. También es importante considerar entidades que parecieran no ser clínicas, como la densidad mamaria. Entonces, la presencia de densidad mamaria descrita en la mamografía, que ahorita vamos a hablar de ello, pues nos aumenta 5 veces el riesgo de cáncer de mama. Pero probablemente ocurra eso no porque la densidad misma aumente el cáncer mismo, sino porque la posibilidad diagnóstica en estas pacientes probablemente se demore más, nuestros métodos diagnósticos todavía no estén lo suficientemente estandarizados para que apliquemos otras pruebas a las pacientes con densidad mamaria elevada. De eso nos vamos a referir ahorita. Lesiones precancerosas que antes consideramos casi carcinomas en las mujeres, como la hiperplasia ductal o el carcinoma lobulillar in situ. Esas pacientes tienen un riesgo muy importante también de padecer cáncer. Y donde me quisiera detener un poquito es en la historia familiar. Entonces, quienes hacemos imágenes mamarias, quienes atendemos pacientes, con mucha frecuencia vemos cómo se llega a la realización de exámenes con cierta frecuencia porque la mamá sufrió de cáncer. ¿Cuál es el riesgo de padecer o de cuánto se nos aumenta el riesgo de tener un carcinoma de mama en una paciente con el antecedente de un familiar en primer grado? Se nos aumenta 1.5 a 2 veces. Si hay 2 o 3 familiares, ese riesgo va a 4 veces. Entonces, es un factor de riesgo que podemos considerar importante, pero su peso, cuando miramos el resto de la población, no pareciera ser tan relevante. Por supuesto hay que tenerlo en cuenta, pero ahorita vamos a ver cómo el 70% de los carcinomas de mama van a ocurrir en mujeres que no tienen ningún antecedente. Entonces, no se justifica que nosotros, en un país pobre como el nuestro, enfoquemos todos nuestros esfuerzos a un grupo específico de pacientes, que porque la mamá le dio cáncer, porque tuvo una prima que le dio cáncer, porque hay muchos cáncer en la familia que ni siquiera fueron de mama, y abandonemos el resto de la población porque, entre comillas, no tiene tanto peligro, ¿cierto? También acá es importante considerar las pacientes que han recibido radiación en el tórax, pacientes que han sido diagnosticadas con linfomas entre los 10 y los 20 años o 10 y 30 años de vida que pueden aumentar muchísimo el riesgo, tanto como 17 veces. Factores hormonales, ¿cierto? La menarca temprana, la menopausia tardía. Menarca temprana cuando ocurre antes de los 12 años o la menopausia tardía cuando ocurre después de los 55 años. La obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, ser de raza blanca. Esos son factores de riesgo que consideramos importantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay una mama sana que va a empezar a tener algún tipo de alteración por todo esto que estamos viendo y se generan efectos celulares que desembocan en un carcinoma de mama. El principal factor de riesgo para tener un carcinoma de mama es ser mujer. Aproximadamente el 12% de las mujeres van a tener un carcinoma de mama
Y ese porcentaje va a cambiar dependiendo de la sobrevida o de la edad que ellas alcancen. Si nosotros cogemos grupos, aquí es muy importante matizar todo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Si nosotros, que a vos te dé cáncer de mama, no significa que sufras de cáncer de mama. O sea, una señora puede ir caminando, le da un infarto, le hacen la necropsia y encuentran que tiene un carcinoma de mama que nunca se manifestó. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de riesgo global de cáncer de mama. Entonces, si una mujer alcanza la edad de los 70 años, una de cada 11 van a tener un cáncer de mama, expresado clínicamente o no. Si alcanza los 83 años, una de cada 8 van a tener un cáncer de mama. Y cuando digo expresado o no, también tiene que ser matizado esto a la hora en que utilicemos las pruebas diagnósticas o las pruebas de tamización, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a referirnos a ello. Entonces podemos, dentro de todo ese riesgo global, juntar mujeres que tengan más, menos o un riesgo muchísimo más alto de tener cáncer de mama y llamaremos entonces a esas mujeres mujeres de riesgo promedio, mujeres de riesgo moderado o mujeres de mucho riesgo o de riesgo elevado. ¿Cuáles son? Entonces, riesgo promedio, una mujer que tiene una posibilidad del 12% de tener un cáncer de mama. O sea, es mujer, tuvo una prima que le dio cáncer de mama, es una mujer sedentaria. Mujeres con riesgo moderado, entonces son mujeres que han tenido 2 familiares con cáncer de mama, son obesas, son fumadoras, tienen hábitos nutricionales desordenados, son mujeres que tuvieron una menopausia tardía. Entonces el grupo poblacional vamos a denominarlo de riesgo moderado y son mujeres que van a tener un riesgo global entre el 12 y el 20%. Y vamos a tener unas mujeres que tienen un riesgo elevado, muy alto, que son mujeres que han sido irradiadas en su tórax en la edad juvenil por un linfoma, mujeres que han tenido acumulación de radiación durante la vida, por cáncer tiroideo, mujeres que tienen alteraciones de la genética como los BRCA1 y BRCA2, mujeres que padecen del síndrome de Cowden o el síndrome de Li-Fraumeni, que son síndromes asociados a carcinomatosis o a tumores adenomatoideos de pulmón, colon, estómago. Entonces estos grupos poblacionales van a tener un riesgo elevadísimo y son mujeres sobre las que nosotros tenemos que prestar más atención y su riesgo global superará el 20%. Como les habíamos mencionado ahorita, pues el 70% de los carcinomas van a ocurrir en mujeres que nunca tuvieron un factor de riesgo. O sea que tenemos una posibilidad muy alta de subvalorar la condición clínica de una mujer y de no, entre comillas, pararle bolas a eso. También tenemos el riesgo de sobrevalorar lo que la paciente nos está manifestando y ser mucho más intensivos en la búsqueda de condiciones. Entonces también todos hemos contado, visto o tenido la historia de la señora que manifiesta que tiene mucho dolor, que siempre se quejó de dolor y que terminó teniendo un cáncer de mama. Si vio, le dolía y nadie le paró bolas. Entonces es muy importante entender que la sintomatología clínica de las pacientes en mama es muy frecuente, que los motivos de consulta asociados a la mama son muy comunes. La mastalgia ocupa probablemente la principal causa de consulta por sintomatología asociada a la mama, seguida de la nodularidad en la mama, sea esta simétrica o no simétrica. Entonces todas esas condiciones tendrán que ser valoradas de acuerdo al tipo de paciente, a la edad de la paciente, a los factores que tenga la paciente. También importa la lesión que nosotros encontramos en la paciente, las lesiones que hemos podido diagnosticar. Entonces, no es lo mismo haberle encontrado a una paciente un fibroadenoma que haberle encontrado una adenosis esclerosante en una biopsia. Entonces, nuestra consejería en ese grupo de pacientes tendrá que ser diferente. No va a ser pues una clase de mastología, pero vamos a hablar un poquito de las lesiones que nos vamos a encontrar en la mama. Entonces habrá unas lesiones que denominaremos tumores fibroepiteliales. El más conocido de todos será el fibroadenoma, pero podemos también tener el tumor filoides, el amartoma. Habrá unas lesiones mioepiteliales, que son la mioepiteliosis intraductal, la adenosis adenomioepitelial o el adenomiopitelioma benigno. Podremos tener también lesiones epiteliales. Entonces esas las podemos dividir en unas lesiones que estarán dentro de los conductos. El más común de todos y el que más conocemos todos será el papiloma intraductal solitario, pero podemos tener una papilomatosis juvenil. Las proliferaciones
en los conductos de características benignas, la adenosis esclerosante, el adenoma ductal o el adenoma de la lactancia, también lo podemos encontrar, y otras que llamaremos cicatrices radiales o la hiperplasia ductal pseudoangiomatosa. Habrá también tumores de origen mesenquimal, tumores vasculares, lipomas, tumores de la estirpe neural o incluso leiomiomas en el parénquima mamario. Entonces, todas estas lesiones van a estar presentes ahí. Todas estas lesiones tendrán que ser clasificadas y todas las lesiones tendrán que ser informadas a la paciente en el momento en que se diagnostique y no se encuentren de cuál es su potencial. Y ese potencial lo conocemos desde una clasificación que quienes hacemos imágenes mamarias, consulta de seno, consultorio rosado, debemos como tener presente, y es la clasificación de DuPont y Pace. ¿Alguien se le activó el micrófono? Entonces tendremos dentro de esa clasificación unas condiciones que llamaremos no proliferativas, o sea que su riesgo relativo de cáncer de mama será 1. No aumenta el riesgo de tener un carcinoma de mama. Una paciente que tenga un fibroadenoma, que esté diagnosticado como un fibroadenoma, o una paciente que tenga un resultado anatomopatológico que nos determine que tiene una hiperplasia epitelial típica, que no haya atipias, una paciente con una ectasia ductal, una paciente con un quiste simple, no tiene aumentado su riesgo de carcinoma de mama. Es una lesión no proliferativa del seno. Entonces, escalado en el diagnóstico de estas pacientes, en la tamización y diagnóstico, que ahorita vamos a ver que son cosas bien distintas, pues nosotros estamos en la obligación de decirle, mire, usted tiene un fibroadenoma, es una lesión no proliferativa, su riesgo permanece siendo el mismo que tenía hasta antes que nosotros le diagnosticáramos este fibroadenoma y no necesitamos sobredimensionar esa condición. En un país pobre como el que nosotros tenemos, si ya llegamos al diagnóstico de fibroadenoma desde el punto de vista histológico, pues la paciente debería estar manejada con un ginecólogo general, con su médico general, no debería estar ocupando espacios, por ejemplo, donde un mastólogo, porque esta paciente ya tiene el diagnóstico y tiene su riesgo determinado. No significa que no tenga acceso a diagnóstico, y ahorita vamos a hablar de eso también. Habrá enfermedades proliferativas que no tienen atipia, y su riesgo relativo entonces será 1.5 a 2. ¿Cuáles son las específicas? La paciente con hiperplasia moderada, la paciente con un papiloma intraductal típico, ¿cierto? La paciente con una cicatriz radiada o con una adenosis esclerosante. Y habrá pacientes que tienen enfermedades proliferativas acompañadas de atipia, que son lesiones claramente precancerosas, que aumentan mucho el riesgo, y las específicas son la hiperplasia ductal o la hiperplasia lobulillar con atipias. Entonces, conocer dónde y en qué lugar vamos a poner esas lesiones, pues nos permitirá, como les he dicho varias veces, definir el riesgo de cada paciente. Entonces, digamos que la historia natural de la condición es, empieza a haber una proliferación de células atípicas dentro del conducto o dentro del asino mamario y termina ocurriendo un carcinoma de mama. Como les había mencionado anteriormente, la sintomatología mamaria es muy frecuente. El 90% de las mujeres durante toda su vida tendrán en alguna de sus etapas de consulta síntomas mamarios. La mastalgia es el más común, pero también está la masa, la telorrea, y todos estos síntomas deberán ser investigados. Todos deberán ser estudiados y todos deberán ser considerados importantes. La mastalgia puede ser cíclica o no cíclica. La mastalgia puede ser superficial o profunda. La mastalgia puede ser asociada a una condición muscular o osteomuscular. La mastalgia puede estar asociada al cambio hormonal. La secreción por el pezón o la telorrea deberá cumplir unos criterios para que nosotros la consideremos como relevante. La primera, que sea espontánea. La segunda, que sea reproducible durante un periodo de tiempo y que esa telorrea sea como agua de roca o sanguinolenta. Siempre deberá ser investigada la telorrea para descartar enfermedades sistémicas, la hiperprolactinemia como causa de galactorrea, la estimulación. Debemos averiguar si es unilateral, si es bilateral. Debemos utilizar todos los métodos que ahorita vamos a mencionar, diagnósticos y de tamización, para aclarar el origen de la telorrea. Y la masa como el principal, digamos, factor de riesgo para buscar una enfermedad
de origen maligno o un carcinoma de mama. Entonces, hacia esos síntomas deberán siempre ir enfocados los exámenes que vamos a utilizar. Siempre le debemos dar importancia a ellos y debemos considerar cuál vamos a utilizar en cada una de las pacientes. Habiendo hecho esta introducción, entonces nosotros tenemos varias formas de realizar tamización. Podemos utilizar el autoexamen mamario, podemos utilizar el examen clínico, podemos utilizar la mamografía, podemos utilizar la ecografía, podemos utilizar la resonancia nuclear, podemos utilizar lo que nosotros llamamos mamografía en 3D y algunos exámenes especiales que vamos a mencionar ahorita. De cada uno de ellos voy a tratar de dar unas pequeñas palabras, unas pequeñas frases, unos pequeños tips para que definamos cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando uno empieza... Alguien se le activó ese micrófono. Cuando nosotros tenemos o vamos a tamizar, tenemos que aprender a diferenciar muy bien qué es tamizar y qué es diagnosticar, ¿cierto? Tamizar es buscar una condición, ojalá en el estado más inicial de su historia natural, para poder, dentro de un grupo poblacional que consideramos asintomático, con una prueba lo suficientemente sensible y específica, económica, que nos permita hacer tratamientos oportunos y disminuir mortalidad. Y diagnosticar, aunque muchas veces con las pruebas que nosotros vamos a utilizar no lo vamos a tener, no la podemos decir que es una verdadera prueba diagnóstica, significa indagar, investigar en una paciente que tiene síntomas. Entonces, no es descabellado que usted a una mujer de 30 años le mande una mamografía, porque necesita diagnosticar, no necesita tamizar, necesita diagnosticar. Y la mamografía también es un método diagnóstico. No es descabellado que esté a una paciente de 80 años le ordene una mamografía, porque necesita diagnosticar en ella. Entonces, hay que separar muy bien la palabra tamizar de diagnosticar. Y generalmente vamos a usar los mismos exámenes, porque son los que tenemos a la mano para nosotros poder buscar la condición del seno en un grupo específico de pacientes. Todas estas cosas, tamizar y diagnosticar, pues tendrán sus problemas. El primero, los riesgos, ¿cierto? A todas las señoras les hemos echado el mismo cuento de el riesgo teórico que usted tiene de ser irradiada si empieza a hacerse mamografías desde muy temprano, porque eso también le va a hacer que le dé cáncer. Las pacientes que tienen claustrofobia o crisis de ansiedad y que nosotros vamos a meter en un resonador y que no van a ser capaces de soportar eso ahí. Vamos a tener pruebas que van a tener falsos positivos, o sea, que van a decir que la señora está enferma cuando en realidad no lo está, o falsos negativos. Vamos a tener sobrediagnóstico, y eso es muy importante porque ya empezamos a hablar de esto. Nosotros, con la realización de todos los exámenes que estamos teniendo, estamos diagnosticando un montón de condiciones que todavía ni siquiera sabemos para dónde van. O sea, estamos metiendo en tratamiento, en seguimiento, haciendo biopsias, haciendo excisiones quirúrgicas, un grupo de pacientes que nosotros con las imágenes le encontramos una lesión y que ni siquiera sabemos a dónde iba a parar esa lesión. Si se iba a volver un cáncer, si se iba a quedar así tranquila, si la señora iba a tener otra condición clínica que no iba a ser expresada por el hallazgo que nosotros tenemos. Eso generará en el paciente entonces ansiedad, preocupación, en el sistema de salud generará costos, ¿cierto? Sobre demanda de exámenes, demanda inducida de exámenes, situaciones que deben ser sopesadas por todas las asociaciones, todas las agremiaciones, todos los sistemas de salud. Entonces, uno puede tener un escenario en el cual, y voy a empezar a adelantarme pues porque en un país como el de nosotros, la mamografía y la ecografía probablemente sean, digamos que las herramientas que nosotros con mayor frecuencia vamos a utilizar para tamizar. Entonces vamos a tener escenarios en los cuales vamos a tener mamografía y ecografía positivas, van a tener hallazgos, o va a ser solo la mamografía o va a ser solo la ecografía, o ninguno de los dos exámenes va a tener hallazgos. Y nosotros debemos entonces empezar a hablar el mismo idioma, tenemos que aprender a comunicarnos entre quien hace el examen, quien ordena el examen, quien evalúa
la paciente con el resultado del examen. ¿Para qué? Para que evitemos reprocesos, para que evitemos falsas tranquilidades en las pacientes y también para que evitemos preocupaciones innecesarias en las pacientes. Entonces empecemos con el autoexamen. El autoexamen es, la primera pregunta que uno se hace con el autoexamen es si, diciéndole a todas las mujeres que se evalúen los senos cada mes, vamos a lograr que se mueran menos de cáncer de mama. Y ya todos los estudios son contundentes en decir que no, que eso no va a pasar. Que tampoco estamos ante una herramienta que nos permita diagnosticar más cáncer de mama. Pero es importante, ¿por qué? Porque va a enseñarle a las mujeres, primero, autocuidado. Segundo, a conocer su seno. A evaluarse mensualmente el seno y a notar cualquier signo de alarma que haga que ellas noten que su seno está diferente a como estaba antes. Debe tener algunos, digamos, requisitos. El primero es que debe ser generalmente o debe ser realizado 8 días después de que haya pasado el periodo menstrual. Y en una paciente que no tenga útero, siempre debe ser realizado el mismo día del mes, para que la paciente se acostumbre a la forma, a las características de su seno. El seno es nodular, es habitual, es normal y es frecuente que nosotros palpemos nodulaciones en el seno. Y esa nodulación podemos llamarla simétrica o asimétrica, dependiendo de las características que tenga. Entonces la paciente va a conocer su glándula mamaria, va a conocer los límites de la glándula mamaria, va a conocer de dónde a dónde se extiende esta glándula y va a reconocer entonces una posibilidad o una alteración temprana o lo más temprana que podamos hacer para que se motive a consultar. El examen clínico. Entonces el examen clínico es el examen que vamos a realizar los profesionales de la salud. Tiene una técnica. Esa técnica incluye palpar cada uno de los cuadrantes. No incluye expresión del pezón. Incluye palpar cada uno de los cuadrantes, primero de una manera superficial como lo muestra en la gráfica, después con una presión media y por último con una presión profunda. Cuando vamos a los cursos del cancerológico, la persona que nos enseña examen clínico mamario nos dice que al principio es como si estuviéramos tocando un piano. Suavemente las teclas de un piano. Después como si estuviéramos limpiando una ventana. Y por último, casi como si estuviéramos brillando esa ventana. ¿Por qué? Porque vamos a palpar tan profundamente que vamos a determinar las costillas. Este examen no es un examen que se realice en 2 segundos. Es un examen que por lo menos debe tardar 10 minutos. Vamos a revisar a la paciente acostada, vamos a revisar a la paciente sentada, vamos a revisar a la paciente con sus manos apoyadas en la cintura, detrás del cuello. ¿Por qué detrás del cuello? Porque eso nos va a ayudar a que los pectorales se contraigan y que los nódulos que estén fijos allá se vayan a hacer mucho más evidentes y podamos palparlos más fácil. ¿Disminuye la mortalidad? No, tampoco la disminuye. ¿Diagnosticamos más carcinomas de mama? No, no diagnosticamos más carcinomas de mama. Incluso probablemente nos lleve a que le hagamos más exámenes a muchas pacientes por nodularidades que nosotros estamos palpando. Pero eso no es malo, eso es muy bueno. Porque hay veces en que nosotros palpamos y palpamos una lesión, palpamos y palpamos una mama con un nódulo o con una simetría nodular que es evidente al examen clínico y los exámenes son negativos. No tiene eso por qué darnos una falsa tranquilidad. Tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir buscando y ahorita vamos a ver unos algoritmos para eso. ¿Qué dicen las sociedades científicas? Las sociedades científicas están variadas. Pues voy a hacer este chiste porque es un chiste malo, pero la que menos lo recomienda es la Asociación Americana de Radiología. Obviamente, pues los radiólogos no revisan a nadie. Entonces no hay, es un chiste pues re malo, pero ellos son los, digamos que las asociaciones, los que nunca han recomendado hacer pues examen clínico mamario. Pero la Organización Mundial de la Salud es enfática en decir que el examen clínico mamario realizado en las pacientes con factores de riesgo, en las pacientes después de los 40 años o incluso después de los 30 años, pueden servirnos, poniéndolo en el lugar que corresponde. La mamografía es el estándar. Contra la mamografía vamos a comparar el resto de las pruebas que vamos a hablar ahorita. Es un examen que en este momento es
asequible para muchas sociedades del mundo. Es un examen con una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Disminuye la mortalidad, o sea, la utilización seriada de la mamografía, en eso no hay duda. Ninguna asociación científica dice que no va a ocurrir eso. Todas están de acuerdo en que la utilización de la mamografía como prueba tamizaje o como prueba tamiz disminuye la mortalidad. ¿Cuánto? Entre un 20 y un 40% de las pacientes. Y eso depende de cuánto más temprano la empecemos y con cuánta más frecuencia la hagamos. Nos aumenta la posibilidad diagnóstica. Entonces, como nos aumenta la posibilidad diagnóstica, vamos a encontrar carcinomas en fases mucho menos avanzadas, que van a permitir hacer cada vez menos cirugías grandes, menos mastectomías, más manejo conservador, más utilización de terapia ayudante, más utilización de quimioterapia, más utilización de terapia hormonal para que los pacientes tengan un procedimiento quirúrgico mucho menos agresivo, mucho menos grande. ¿Qué problemas tiene? El primero y el más importante de todos sería el riesgo teórico de la irradiación. Entonces, ya está claro que un equipo moderno de mamografía más o menos te va a provocar una irradiación de 0.4 a 0.5 milisieverts por cada realización de este examen. Cuando nosotros estamos caminando por la calle durante un año, más o menos nos irradiamos 7 milisieverts al año. O sea que sin que nos hagan mamografía, todos nos están dando 7 milisieverts al año. ¿Qué significa esto? Que una señora que se haga mamografía comparado con un señor que no se hace mamografía, la señora cuando le hacen la mamografía va a estar como si se hubiera expuesto a la irradiación de la calle 7 semanas más que el señor. Básicamente es eso. Entonces podemos casi que empezar a desvirtuar el mito de que la utilización de la mamografía va a terminar provocando cáncer de mama. ¿Qué sí tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta es que entre más temprano empecemos a utilizar la mamografía, pues los rellamados de estas pacientes van a ser mayores y la dosis acumulada de esta va a ser más importante. Entonces, utilizaríamos la mamografía en los grupos poblacionales de más riesgo o en unas edades donde nosotros consideramos que el pico de incidencia del carcinoma de mama se va a presentar y tenemos más posibilidades de aplicar esta prueba a las pacientes para hacer el diagnóstico temprano. No le podemos negar la mamografía a una paciente que la requiere como método diagnóstico. Yo tengo pues como la posibilidad de realizar ecografía mamaria en varias instituciones de la ciudad de Medellín y uno con mucha frecuencia ve pues que la gente, el sistema es tan rígido que ve absurdos uno todos los días. Entonces una señora de 80 años con un pezón invertido, con piel de naranja, con un nódulo de 4 centímetros, necesita que le autoricen la orden de la mamografía. Y porque tiene 75 o 80 años. Entonces ya no es tamizable. Y al lado, una señora que tiene 45 años, que le duele el seno, que tiene un examen clínico normal, pasa directa a la mamografía sin necesidad de autorizaciones. Entonces, es la invitación a que nosotros empecemos a colocar como todas esas piezas juntas y podamos hacer que nuestros pacientes no pierdan tiempo. Hay un estudio colombiano, epidemiológico, que nos muestra cómo la mayoría de nuestras pacientes pierden tiempo no en el diagnóstico, sino desde el tiempo en que se diagnostican a que inician el tratamiento. Y eso depende del aseguramiento que tengan. Entonces hay aseguradoras muy juiciosas. Sura, por ejemplo, disculpen que utilice un nombre, es supremamente juiciosa. Si usted detecta una alteración en una paciente que amerita biopsia, las pacientes están siendo llamadas en las próximas 48 horas a que se les haga la biopsia y han creado programas en los cuales la paciente, después de hecha la biopsia, salen con el diagnóstico y con la vía de manejo de su condición clínica, sea esta benigna o maligna como haya sido detectada.
Ojalá todas las aseguradoras tomen un camino parecido y van en ese camino, y eso es lo ideal, que no sea solo en el mes de octubre, sino que en todos los meses de todo el año nosotros empujemos a eso, que las pacientes lleguen a una ruta que les permita tener el tratamiento lo más rápido posible. Este estudio que les mencionaba hablaba de algunas entidades en las cuales, hecho el diagnóstico, la paciente se demoraba hasta 15 meses para empezar su tratamiento. 15 meses ya teniendo el diagnóstico. Y digamos que nosotros no es que los diagnostiquemos todos en estadio 1. Bueno, habíamos hablado de la importancia del tejido denso o de la descripción del tejido denso como un factor de riesgo para carcinoma de mama. Este tejido o esta característica del tejido en algunos estados de los Estados Unidos ya es obligatorio que en el informe mamográfico vaya. Si el paciente tiene un tejido graso, si el paciente tiene un tejido heterogéneo fibroglandular, si tiene un heterogéneo denso o si tiene un tejido extremadamente denso. Y en las pacientes que tienen heterogéneo denso y extremadamente denso, en esos estados, ya son casi 28 estados de los Estados Unidos, es obligatorio adjuntar de una vez la ecografía para que esa paciente, la tamización sea completa. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que no es que les dé más carcinoma de mama, sino que el manejo o el diagnóstico en esas pacientes con una mama muy densa va a ser más difícil. La ecografía. La ecografía es un examen que es de fácil acceso. Muchas pacientes de nosotros van a acceder muy rápido a una ecografía. No irradia a la paciente, no es tan incómodo como la mamografía. Tiene una buena sensibilidad y una especificidad supremamente alta, que se acerca casi al 100%, pero cuando va acompañada de la mamografía. Entonces, como examen complementario, todos los días nosotros vemos a las pacientes preguntándonos, ¿la ecografía reemplaza a la mamografía? No, la ecografía no reemplaza a la mamografía. La ecografía puede ser un buen complemento en pacientes a las cuales se les hizo una mamografía muy joven y el tejido es muy denso o tiene una mama extremadamente densa. Entonces, la utilización de la ecografía nos puede aumentar nuestra tasa diagnóstica casi un 20% de lesiones que pueden pasar desapercibidas a la mamografía, pero son evidentes en la ecografía. También puede ser muy importante en la complementariedad de algunos exámenes. Entonces, lo que nosotros llamamos BI-RAS conjunto. La paciente se le hace su mamografía, sale un BI-RAS 0 porque tiene una asimetría nodular. Para esta, lo ideal es hacer una ecografía. Entonces vemos que la asimetría está representada por una imagen nodular sólida y unas características que ahorita vamos a ver. Entonces, la paciente de una vez tiene su BI-RAS conjunto, tiene su BI-RAS para esa lesión que se le encontró. ¿Qué dificultades tiene la ecografía? Pues la principal dificultad es que es el examen más operador dependiente que hay. Entonces, es un examen que exige primero la presencialidad, siempre estar ahí. Digamos que algunos de nosotros tuvimos dificultad. Se me cayó el internet. ¿Me estaban escuchando? Sí, Doc, Okay. tranquilo que se te escucha muy bien. Bueno, estaba sintiendo como que me estaba entrando una llamada y pensé que era que me había caído, pero disculpen. Entonces, la dificultad es que es el examen más operador dependiente que hay. Exige la presencia de nosotros. Yo soy ginecólogo. Yo empecé a hacer ecografía mamaria desde hace casi 20 años. Y siempre, digamos que ha habido la dificultad de que un ginecólogo se ponga a hacer ecografía mamaria, por eso me preocupé por irme a entrenar, porque yo no hago ecografía mamaria porque no tenga otro trabajo que hacer, sino porque en realidad me gusta. Y hay personas que terminan haciendo ecografía mamaria porque pues no hay nada más que hacer, no encontraron otro trabajo de ecografía que hacer o es la que le ponen. No a todos los radiólogos les gusta hacer ecografía mamaria. Entonces, la invitación es siempre a que quien vaya a hacer la ecografía mamaria, pues se capacite, se entrene, se dedique juiciosamente a eso, porque es un examen que exige mucho de tu presencia, no solo física, sino mental ahí. ¿Listo? Entonces, ¿somos capaces de diagnosticar más carcinomas de mama con la ecografía? La respuesta es que sí, sí somos capaces de diagnosticar más carcinomas, sobre todo en las pacientes que tienen mama densa. Pero tenemos otra dificultad ahí, y es cuál, que de todos los exámenes que les voy a mencionar ahorita, la ecografía es la que hace más rellamadas. O sea, que hay que volver a citar más el paciente, o con la que más biopsias mandamos.
Nosotros podemos tener herramientas en la ecografía que nos permiten aclarar el idioma que estamos hablando. Entonces podemos utilizar la elastografía, podemos utilizar el Doppler, que aunque todavía no hacen parte del idioma o el lexicon BIRATS que nosotros usamos, pues en algún momento va a estar. Me está sonando como que estuviera alguien llamando como para entrar. Sí, a mí también estoy viendo, pero todo el mundo tiene el micrófono apagado. Ah, ya. Ya, doctor, ya se apagó. Perfecto. Sí. Y Ay, podemos... no. ¿Alguien quiere Ahí entrar? está el sonido. Sí. Pero no sabemos de quién es. Bloquear mi mente. Voy a bloquear mi Listo, doctora. Entonces, podemos utilizar también la visión de campo extendido. La visión de campo... Doc, se te silenció el micrófono, qué pena. Quedamos en que podemos usar la versión de campo extendido. Hasta allí. Listo. Entonces, podemos utilizar la visión de campo extendido para ver lesiones que superan la magnitud del transductor. Nosotros utilizamos transductores que son más pequeñitos en longitud. Entonces, vamos a tener, si hay una masa de 4 centímetros, de pronto la visión de nuestro equipo no nos va a permitir calcular el tamaño real de la masa. Entonces, esta visión de campo extendido como herramienta nos puede servir para valorar eso. Tenemos que hablar todos el mismo idioma. Eso no puede cambiar. Y entonces, hablar ese mismo idioma nos permite a todos enfocar nuestros pacientes de una manera correcta, llevarlos en la dirección correcta y tomar las medidas con ellos que sean correctas. Entonces, eso se llama el BIRATS, que no es más que la forma en que hacemos los reportes de las imágenes mamarias, ¿cierto? Nosotros podemos tener un BIRATS 0, que es el BIRATS más preocupante que hay, porque usted no sabe qué tiene la paciente. En un BIRATS 0 puede haber un cáncer o puede haber un fibroadenoma o puede haber un quiste. Entonces, BIRATS 0 es el que denominaremos incompleto. El estudio que utilizamos no nos permite decir qué hay ahí. O sea, recuerden cuando yo les dije diagnóstico, no todas las pruebas, aunque llamen ayudas diagnósticas, serán diagnósticas. Entonces, ese BIRATS requerirá que hagamos exámenes complementarios. Es el BIRATS que más nos tiene que preocupar a todos. No es el 6, es el 0 porque yo ahí no sé qué hay. BIRATS 1 es una mamografía, una ecografía que es completamente normal o una resonancia. Continuamos en estas pacientes con los esquemas de tamización. Los BIRATS 2 encontramos un hallazgo benigno, una simetría que permanece estable, unas calcificaciones de características benignas, en la ecografía un quiste simple. Continuamos nuestro esquema de tamización. El BIRATS 3 es el BIRATS que vamos a tener un hallazgo que probablemente sea benigno. A las pacientes y a todos nosotros. Oigan, ¿qué hubo pues, hombre? Vamos a encontrar unas lesiones que son benignas. La posibilidad de riesgo de malignidad es del 2%. Luego está el BIRATS 4 y el BIRATS 5, que son BIRATS que nos exigen siempre comprobación histológica, y esa comprobación histológica siempre será mediante la prueba que vio la lesión. O sea que si fue una lesión que pudo ser determinada por mamografía, pues la biopsia deberá ser llevada a cabo a través de estereotaxia, mamotom o cualquier mecanismo por el cual vamos a biopsiar a través de mamografía. Si lo pudimos ver a través de la ecografía, pues entonces será mucho más fácil para nosotros, porque vamos a poder tener la posibilidad de hacerlo con un examen que es mucho más fácil y una punción que es mucho más fácil de ser llevada a cabo. El BIRATS 4 lo podemos como subdividir, no es una obligatoriedad, pero lo mejor es subdividirlo, porque si ponemos un BIRATS 4A, tenemos una muy baja sospecha o moderada sospecha de malignidad, que es más o menos del 2 al 10%, si ponemos un B es más o menos del 11 al 50% y un C del 51 al 94%. Generalmente quienes hacemos ecografía, si no tenemos la mamografía, es muy difícil que le pongamos a usted que tiene un BIRATS 5. Generalmente nos quedamos en BIRATS 4C porque necesitaríamos la mamografía PAINOS, digamos que con un 95% de probabilidad de malignidad, pero también lo podríamos utilizar. El BIRATS 6 es cuando ya tenemos una malignidad conocida y probablemente el estudio sea complementario. Por ejemplo,
una señora que le vimos una lesión muy grande con una ecografía sólida, irregular, que la punzamos y sabemos que es un carcinoma y que se le realiza después una mamografía, una resonancia como parte del complemento. La resonancia. Generalmente cuando uno se le viene a la cabeza la resonancia, pues se imagina que es el examen que deberíamos utilizar de entrada para todos. Por ahora no es un examen al cual podamos acceder en todos los escenarios sociales, por decirlo así. Tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, casi el 97%. Pudiera ser útil esta resonancia en pacientes con condiciones clínicas específicas en cuanto a tamización. Por ejemplo, las pacientes que tienen síndromes genéticos, las pacientes que tienen antecedentes familiares fuertes y que se ha comprobado el linaje genético del carcinoma, las pacientes que tienen ectasia ductal o carcinoma inflamatorio que no han tenido positividad en mamografía o en ecografía, las pacientes en las que queremos descartar la multifocalidad o la multicentricidad en el carcinoma, y en tamizaje muy importante en las pacientes que tienen una mastopatía por biopolímeros, que también es muy frecuente. Nosotros cuando hacemos una ecografía en una paciente con una mastopatía por biopolímeros, básicamente creemos que el equipo se dañó porque no se ve absolutamente nada después de la piel, y estas pacientes podrían ser indicadas para hacerse la mamografía. Hay unos exámenes especiales para tamizar o para completar lo que nosotros llamaríamos rellamadas en estos pacientes. El más importante de todos es la que denominaremos tomosíntesis o mamografía en 3D. ¿Qué es eso? Son como cortes que se le hacen a la mamografía en pequeñas placas que permiten casi que separar el tejido, reconstruirlo y poder evitar los sobrediagnósticos de las asimetrías, de las irregularidades del patrón de tejido mamario por la utilización de esta técnica. Podemos utilizar también la mamografía con emisión de positrones, que es una mamografía que se basa principalmente en el mismo principio del PET, en el cual donde hay más metabolismo, pues esta imagen se capta con mayor fuerza y podemos hacer el diagnóstico mucho más fácil. Tenemos la ductografía, que es un examen que pudiera estar indicado en pacientes con telorrea, en el cual la mamografía es negativa, en las pacientes en las cuales hacemos la ecografía y tampoco hay ninguna evidencia de un daño o una lesión intraductal, y ahí pudiéramos entonces utilizar este examen. Cuando nosotros juntamos todos esos exámenes, entonces nos preguntamos si seremos capaces de diagnosticar más cáncer si le metemos a las pacientes, por ejemplo, tomosíntesis, ultrasonido o resonancia. La respuesta es que sí, sí somos capaces de diagnosticar más carcinomas. La resonancia, por supuesto, nos va a dar un mucho mayor número de pacientes por cada 1000 que llevamos a ese examen de diagnóstico. Nos va a tener un valor predictivo positivo muy parecido entre la tomosíntesis y la resonancia. La que tiene el valor predictivo positivo más malo de todos es el ultrasonido. ¿Y cómo calculamos este valor predictivo positivo de los rellamados? Pues es el número de pacientes que les decimos que tienen una lesión, los biopsiamos y que en definitiva tienen cáncer. O sea, vamos, como les dije hace ratico, vamos a tener muchos más pacientes que nosotros por ultrasonido les decimos que necesitan biopsia, pero que en definitiva tendrán una lesión benigna. Entonces, cuando uno se imagina la tamización, se imagina más o menos un cuadro así, donde todos nos pusimos de acuerdo, donde todos dijimos a quiénes vamos a tamizar, con qué lo vamos a tamizar, cada cuánto lo vamos a tamizar, desde qué edad lo vamos a tamizar y hasta qué año lo vamos a tamizar. Pero lo que ocurre es esto, que hay un camino lleno de vacíos todavía, de huecos que hay que llenar para que nosotros podamos tener digamos, un escenario de tamización mucho más completo. Entonces, ¿qué dicen las asociaciones? Por acá puse la de nosotros, MinSalud. ¿Qué dice MinSalud? Que hay que hacer examen clínico, ¿cierto? A todas las pacientes. Generalmente este examen clínico empezará después de los 40 años, pero se le hará a cualquier paciente que tenga un síntoma. Haremos la mamografía desde los 50 años y la pararemos a los 69 años. La mamografía la haremos bianual. Eso es lo que digamos, el Ministerio de Salud de Colombia ha determinado para tamización. Acuérdense que
No vamos a excluir ni las pacientes que tengan menos de 50 ni las que tengan más de 70 como método diagnóstico. Listo, eso es un montón de señoras que están aliviadas que nosotros le vamos a aplicar la prueba. ¿Qué dicen las otras asociaciones? Ya pues eché el chiste malo de la Asociación Americana de Radiología, que dice que no necesita hacerse examen, pues ni lo menciona el examen clínico, que empezaremos a los 40 años con mamografía y que no vamos a parar la realización del examen mamográfico en ninguna paciente y que lo vamos a hacer cada año. Eso dice la Asociación Americana de Radiología. En términos generales, nosotros podemos parar o suspender el tamizaje si la expectativa de vida de la paciente es inferior a 10 años. Eso es en términos generales. Eso nos lo dice la sociedad. Hola. ¿Sí? Dime. Qué pena interrumpirte. Ya nos salió acá el anuncio que quedan 5 minuticos. Perfecto. Va muy buena, pero para que lo tengas presente. Listo. Vale. Entonces tenemos acá que vamos a la Asociación Americana nos dice, si la paciente tiene menos de 10 años de expectativa de vida, suspéndale la tamización. Se le puede empezar a los 45 años y entre los 44 y los 44, entre los 40 y los 44, usted va a discutir con su paciente qué considera ella de la tamización, qué preocupaciones tiene, cuáles son sus factores de riesgo y si ella decide que su opción es mejor con realización de mamografía desde los 40 años, pues se inicia, o sea, se hace de manera consensuada. La Organización Mundial de la Salud nos dice, examínelas a todas, haga examen clínico, empiece a los 50 y pare a los 75, que es, digamos, el escenario que aplica para la mayoría de las sociedades del mundo. Nosotros todavía no estamos en un primer nivel, digamos, en un primer mundo como los canadienses o como lo dice la Fuerza de Tarea de los Estados Unidos, que son, digamos que, grupos de tamización muy parecidos, ¿cierto? Iniciar a los 50, hacerlo más o menos entre cada 2 y cada 3 años y suspender después de los 75 años. Entonces, una cosita chiquita ya como de flujograma de pacientes, lo digo rapidito para que ya pasemos a las preguntas. Si usted tiene una paciente con una masa palpable, ¿cierto? Usted puede optar por hacerle ecografía y mamografía. ¿Depende de qué? Esta es digamos que un flujograma un poquito resumido de las guías del Instituto Nacional de Cancerología. Ya las pueden consultar, están gratuitas en internet, las descargan y ahí están todos los flujogramas de sus pacientes. Pero quise pues como en aras de tiempo hacer un pequeño resumen de eso para poderlo hablar con ustedes. Si usted tiene una paciente con una masa palpable, si tiene menos de 30 años, usted puede decirle, hágase una ecografía. Si tiene más de 35 años, se puede ir directo a la mamografía, pero otra vez aquí juega y tiene valor la clínica. Si usted toca una lesión renitente, móvil, que considera que es benigna, de pronto le evita la mamografía haciéndole la ecografía. Pero entonces usted le ve la masa y decidió que le iba a hacer una ecografía o una mamografía. Ninguno de los dos le vio la masa que usted tocó. Esa paciente debe continuar en consulta especializada. Se la mandan al mastólogo, se la mandan al ginecólogo, se la mandan a la persona que está entrenada en su IPS para evaluar masas mamarias, al consultorio rosado para que enfoque esa paciente. Incluso puede requerir que le hagan una punción tocando si es que es una lesión muy grande. La vieron por mamografía y mide más de 2 centímetros, usted le puede hacer una biopsia con un Trucut. Mide menos de 2 centímetros, usted calcula que no va a poder hacer la punción usted mismo, le hace la biopsia a través del examen que la vio. Se hizo y se vio en la ecografía y es una lesión quística. Las lesiones quísticas pueden ser de 3 tipos. Un quiste simple, un quiste complicado o lo que denominaremos un quiste complejo. Eso puede confundir a muchas personas, pero entonces la forma más fácil de entenderlo es, un quiste simple es una lesión anecoica con refuerzo posterior, sin ningún septo, sin ningún flujo vascular, sin ningún contenido en su interior. Un quiste complicado es un quiste que no cumple eso, pero que dentro de lo que no cumple, no sea que tenga un septo grueso o una porción sólida. Generalmente son quistes que son espesos, densos, como con material flotando en su interior. Eso es un quiste complicado. Y un quiste complejo es un quiste que tiene una porción sólida en su interior o tiene unas divisiones muy gruesas. Cuando usted tiene un quiste complejo, tiene una posibilidad muy alta
tanto como el 14% de que eso sea un carcinoma. Entonces, esas pacientes de quiste complejo tienen que ir a punción de la porción compleja, o sea, del pedazo sólido que hay ahí. Si usted le encuentra un quiste, perdón, si usted le encuentra una lesión sólida, entonces la va a clasificar dependiendo de ese léxico, birras que nosotros tenemos para ecografía, oval, hipoecoica, de contornos netos, márgenes circunscritos, con un fino septo en su interior, con atenuación posterior. La puede calificar como 2, 3, 4, 5. Siempre que sean 4 o 5, irán a punción, a material histológico. Las pacientes que tengan un BIRRAS 3, que tengan una lesión muy grande, también puede considerarse tomarles muestra histológica. La mamografía. Si usted tiene una mamografía BIRRAS 2, usted continúa el screening de esa paciente. Si tiene un BIRRAS 3 porque tiene masa, le manda una ecografía. Si es porque tiene microcalcificaciones, entonces le haremos seguimiento. Y si tiene asimetrías o áreas de distorsión, entonces hará o proyecciones complementarias o le vas a hacer una ecografía para ver qué es lo que hay ahí en esa simetría. Siempre que sean 4 o 5, irán a comprobación histológica. Muchas gracias, esto era lo que yo tenía para decirles el día de hoy. Si tienen preguntas, aquí estamos. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Bueno, ahora sí vamos a invitar a todos los asistentes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, la pueden realizar en este momento para que ya vayamos finalizando y cerrando este espacio. De igual manera, les queremos sobre todo agradecer al doctor, parte de Hernán Ocasiones, por ser parte de estos proyectos que tenemos como institución de fomentar la educación al usuario, y no solamente al usuario, sino también a toda la comunidad médica, siendo consecuentes con la pertinencia médica y uno de nuestros puntos en la promesa de valor, que habla sobre el seguimiento y también sobre ser una institución sin riesgos, garantizando siempre oportunidad, calidad en los estudios y diagnósticos certeros. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación que realizar. Bueno, por acá, Mauricio Soto. Buenas noches. ¿Los implantes mamarios tienen alguna incidencia en la adquisición de cáncer de mama? No, a la fecha no hay ninguna evidencia que nos demuestre que estas pacientes van a tener más riesgo de tener un carcinoma de mama. Tampoco vamos a tener más dificultades en la tamización o en el diagnóstico de estas pacientes, siempre y cuando el implante haya sido colocado pues, con las características quirúrgicas que corresponde por un especialista, sea en cirugía estética o en cirugía plástica. Perfecto, doctor, muchas gracias. También pregunta Saela, bienvenida. Abril, para las pacientes con reducción de senos, ¿qué es lo más recomendable, doctor? Las pacientes con cirugía de reducción mamaria, estas pacientes no van a tener tampoco ninguna dificultad importante, siempre y cuando no hayan tenido como complicaciones en el posoperatorio. Generalmente, a estas pacientes les encontraremos en el examen ecográfico algún tipo de cambio posquirúrgico como secuelar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a encontrar quistes oleosos, vamos a encontrar áreas de necrosis grasa, vamos a encontrar más presencia de áreas de distorsión arquitectural en la ecografía, pero generalmente si vos estás familiarizado con una mama en posoperatorio no vas a tener ninguna complicación o dificultad en encontrar o caracterizar la lesión que estás viendo. Perfecto. También Saela complementa la pregunta que ¿a cuánto tiempo se debe hacer la mamografía? Entonces, en Colombia, el inicio de la mamografía ocurrirá siempre después de que la mujer tenga 50 años como método de tamizaje y se va a detener cuando cumpla los 69 años como método de tamizaje. Si la necesitamos o la requerimos como prueba diagnóstica, se hace en el momento en que se requiera este examen. O sea, si hay una mujer de 28 años con una lesión irregular, con una lesión que en la ecografía demostró sólida, de características sospechosas, necesita la mamografía, porque la mamografía en este
en esta paciente nos va a permitir ver otras cosas, multifocalidad, multicentricidad y otras cosas que necesitamos como diagnóstico, no como tamiz. Perfecto, doctor. Bueno, siendo consecuentes con esa pregunta que hace Saela, también yo tengo una pregunta, por ejemplo, con la ecografía de mama. ¿A partir de qué edad es recomendable decirle a las mujeres asistan a este examen de prevención, doctor? Entonces, la ecografía en ningún escenario clínico ha sido avalado como un método de tamización para cáncer de mama. O sea, no la vamos a utilizar en nadie para tamizarla por cáncer de mama. Yo tengo una tía que se murió de cáncer, entonces el doctor dijo que mejor todos nos hiciéramos ecografía, porque la ecografía tiene limitaciones a la hora de ver microcalcificaciones. Entonces, la ecografía siempre será útil en el contexto y en el escenario de una paciente con sintomatología o clínica, mastalgia, telorrea, masa, irregularidad, normalidad palpable, asimétrica, y como complemento de uno de los exámenes que se hayan realizado, una mamografía en el escenario de una tamización. Pero no hay una edad a la cual una mujer tenga que empezarse a hacer ecografías mamarias. No existe esa edad. La perfecto. podemos utilizar también en pacientes, por ejemplo, con implantes mamarios para controlar el implante, ver que no haya ruptura, aunque no es el estándar tampoco, porque para estas pacientes siempre el estándar será la resonancia, pero tenemos con equipos cada vez más desarrollados, con estudio juicioso de las pacientes, la posibilidad de diagnosticar ruptura de implantes y tener una sensibilidad parecida y muy cercana a la que tiene la resonancia. Perfecto, doctor. Por acá continuamos. ¿Qué expectativa de vida tiene un paciente cuando es diagnosticado con cáncer de mama? Bueno, la expectativa de sobrevida del carcinoma de mama depende mucho del estadio en el que se encuentre. Digamos que con los tratamientos nuevos, con la ayudancia, con los tratamientos hormonales, nosotros podemos tener en carcinomas no localmente avanzados tasas de sobrevida superiores al 95% a los 5 años. O sea que cuando a una mujer le diagnostican un cáncer de mama, no la estamos desahuciando. Tienen mucha posibilidad de acceder a tratamientos, a tener calidad de vida, a tener sobrevida larga, libre de enfermedad larga. O sea, no es una condición que es digamos, una sentencia de muerte para nuestros pacientes. La invitación es a que este diagnóstico sea cada vez más temprano, que estemos todos atentos, médicos, pacientes, sistema de salud, para que podamos hacer el diagnóstico cada vez más rápido y, como lo mostramos, disminuir la mortalidad, tanto como el 40% si utilizamos la mamografía de manera juiciosa. Perfecto, doctor. Laura Estrada pregunta, si tenemos paciente joven, ejemplo, 35 años sin síntomas ni mastalgia, y el ginecólogo le ordenó mamografía y esta tiene tejido mamario denso, ¿es recomendable realizarle la mamografía o se debe redirigir primero a ecografía? La mamografía en una paciente que no tiene sintomatología, o sea, como prueba tamiz, no debería ser realizada por debajo, en Colombia, por debajo de los 50 años, ¿cierto? Habrá escenarios en los que por debajo de los 50 se realice, pero si vos tenés una paciente de 35 años que va a decirte, me voy a hacer una mamografía porque necesito tamizarme, no es el examen indicado. Ahora, puedes encontrar una paciente que tiene la mamá murió de cáncer de mama, tiene una hermana que tiene cáncer de mama, tiene un diagnóstico, una mutación del gen BRCA1, BRCA2, entonces esta paciente sí necesita hacerse la mamografía. Claro que sí, así esté asintomática, o incluso una resonancia. Muchas gracias, doctor. Por acá, buenas noches. Mantengo mucho dolor y fui al médico y me mandó un gel. Bueno, esto puede responder a una pregunta que es, y creo que muchas personas se lo hacen, y es, ¿el dolor es un síntoma, doctor? ¿El dolor de la mama? Sí, el dolor mamario o la mastalgia, que es como nosotros la llamamos, es el síntoma más común de consulta de una paciente. Generalmente nosotros tendemos a decirle o manifestarle a nuestros pacientes que la asociación entre dolor y cáncer es baja. El cáncer no duele, ¿cierto? Pero hay hasta un 2 a 17% de los carcinomas pueden manifestarse con dolor. La mastalgia sola es un síntoma común
poco preocupante, pero que requiere investigación con examen clínico, con ecografía y manejo sintomático en caso de que los exámenes sean negativos, con algún antiinflamatorio, con terapia hormonal. Hay muchas pues, formas de manejar la mastalgia, pero aislada, sin masa, es digamos que un síntoma importante, pero que no debe estresar más de la cuenta de las pacientes. Muchas gracias, doctor. Mónica María García pregunta, hay pacientes que preguntan el por qué sale mamografía BIRAT 0. ¿Qué respuesta podemos brindarle a esas pacientes? Muy bien. La respuesta que nosotros tenemos que decirle a estas pacientes es que el escenario en el cual se realizó la mamografía no permitió hacer un análisis completo de la condición clínica de ella. La mamografía, por ser un tejido muy denso, la mamografía detectó un área de distorsión o la mamografía detectó una asimetría, requiere que le hagamos unos exámenes complementarios. Necesitamos que esa mamografía, que no es normal, sea investigada más profundamente. Perfecto, doctor. No es que el examen haya salido malo, simplemente el examen necesita más intervención. Para eso, por ejemplo, es muy importante que los pacientes siempre asistan con los exámenes previos a la realización de la ayuda diagnóstica, porque nos permite a quien lo estamos realizando poder hacer un análisis de todo el historial de esas ecografías, de esas mamografías y correlacionar con lo que nosotros nos estamos encontrando. Muchas veces las órdenes son bastante incompletas, entonces el escenario birracero se repite mucho. Cuando nosotros hablamos del lexicon BIRRATS, el lexicon BIRRATS es para que nosotros nos entendamos entre nosotros, pero también para que nos evalúen, ¿cierto? Para que haya un programa de certificación, haya un programa de valoración de todas las resultados de ecografía, de mamografía, que nos permitan determinar cuántos BIRRAS0 estamos teniendo, cuántos 1, cuántos 3, todo. Perfecto, doctor. Juan Camilo Ruiz Marín pregunta, buenas noches, paciente adulta joven con galactorrea no asociada con parto ni estimulación alguna, además de inversión de pezones con ecografía mamaria BIRRATS. ¿Alguna sugerencia para dar continuidad al seguimiento de esta paciente? Entonces, todas las pacientes que tienen alguna secreción por el pezón necesitan pues el estudio que ya mencionamos anteriormente. Si los estudios son negativos, usted y es galactorrea pues clara, tiene que descartar una condición sistémica, por ejemplo, una hiperprolactinemia, que la paciente no esté consumiendo algún tipo de medicamentos psiquiátricos, que la paciente no esté consumiendo algún tipo de medicamentos que favorezcan la aparición de galactorrea. Descartado esto, ¿sí? Si desestimular la expresión del pezón, ¿cierto? Si pasado esto la secreción por el pezón persiste, pues uno le manifiesta a la paciente que debe estar tranquila, que generalmente no se asocia a ninguna condición grave, que la que nos preocupa es la que tiene secreción sanguinolenta como agua de roca. Si esas dos se presentan y los exámenes son negativos, usted tiene que escalarse a una resonancia. Muchas gracias, doctor. Por acá, bueno, Mónica García pregunta, buenas noches, cuando una mujer menor de 35 años es un BIRRAT 0, ¿qué proceso se debe seguir? Debe ser igual como la misma indicación que nos dijo ahorita. Correcto. La Se misma. tiene que continuar. Ok. Se escala a los exámenes que necesitemos, dependiendo de la condición clínica de la paciente, ¿cierto? Perfecto. Las ecografías rara vez serán BIRRAT 0, porque nosotros esperaríamos que todo el mundo llegue a la ecografía con un examen realizado, clínico, o con un examen que hizo que se le hiciera el rellamado para ecografía. Entonces, digamos que escenarios fáciles de ecografía BIRRAT 0, por ejemplo, la paciente con mastopatía por biopolímeros o la paciente que no lleva ningún examen a la consulta y el médico dice que está tocando o que le vieron una masa y uno no tiene cómo encontrar esa situación o cómo reproducirla. Ok. Y ya para finalizar, Ana Cristina Vanegas Gallego indica, buenas noches, me salió esto en la eco de control. Se observa en hora 10, plano medio, mama izquierda, nódulo hipoecoico sólido de 13 por 6 milímetros estable. Se observa leve ectasia ductal retroareolar en mama izquierda de características ecográficas normal. BIRRATS 2. ¿Hay posibilidad de cáncer más adelante? Entonces, pues
Por supuesto no es como el escenario para que uno pueda decir que sí o que no, pero si vemos y nos atenemos al idioma léxico BIRATS que utilizamos, probablemente estamos hablando de un fibroadenoma, una lesión de contornos definidos, hipoecoica, que permanece estable en el tiempo, y una ectasia ductal. Clasificación de Dupont y Page, TRR de 1, no. No hay más riesgo por tener esa lesión, no significa que la lesión también le disminuya el riesgo de tenerlo. Su riesgo no ha cambiado, es el mismo de ser mujer. ¿Cuánto? 12% riesgo global. Doctor, muchísimas gracias. Creo que con esto ya cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos. Por ahí en el chat compartimos un link por si quieren seguir participando en estas actividades, en estos espacios educativos. Muchas gracias por la asistencia. Doctor, muchas gracias por toda la ponencia, por su tiempo. Y recordemos para todos que la IPS Hernán Ocasiones los invita a todos pues a promover este tema de cuidado, de promoción y de prevención del cáncer de seno. Entonces propaguemos la información que acá nos llegó y ya sabemos, mujeres, hacernos el autoexamen, ecografías de mama y mamografía. Vimos muy buena la clase cuando la meritamos. En Hernán Ocasiones tienen las puertas abiertas para realizarse este examen. Gracias a todos. Bueno, por acá ya le están lloviendo los aplausos, doctor. Muchas gracias a todos por aguantarme y por invitarme. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Que pasen muy bonita noche. Hasta luego. Una feliz noche para todos. Que estén bien. Gracias.